Acerca de la pregunta si migrar o no migrar a España en 2025, hay que tener en cuenta muchos factores y muchas cosas, porque la respuesta realmente no es sencilla y no es un sí rotundo o un no rotundo. Todo depende básicamente de las circunstancias de cada persona, de lo que tenga en mente a la hora de asumir ese nuevo cambio de vida, a la hora de enfrentarse a esta nueva situación, a este nuevo reto. Entonces, lo más importante que tienes que tener en cuenta es saber cuál es tu propósito, qué es lo que tú realmente quieres. Porque hay que tener en cuenta que España no se comporta igual que otros países, su economía es muy diferente. Por ejemplo, la gente que migra a Estados Unidos tiene realmente, eh, por decirlo, unas ventajas que no tiene España, y España tiene unas ventajas que no tiene Estados Unidos. Por ejemplo, una de las diferencias más marcadas entre España y Estados Unidos es que normalmente, bueno, hasta hace poco, hasta antes de esta crisis migratoria que está existiendo en Estados Unidos, la entrada del nuevo gobierno, pues hasta ese momento era bastante más fácil llegar y encontrar empleo, ubicarse laboralmente y como crear una estructura que le permite al inmigrante, al que va llegando, pues vincularse al mundo laboral y comenzar a generar ingresos, y con estos ingresos pues desde luego desarrollar sus proyectos. España, por otro lado, es un poco más compleja, tiene como otras situaciones que hay que tener en cuenta, porque España no es un país fácil comenzándolo, es muy amigable con la migración. Por ejemplo, por lo general no vas a encontrarte con un problema de deportaciones masivas o deportaciones o de persecuciones con respecto a los migrantes. Eso de normal no lo vas a encontrar, es bastante flexible en ese sentido. Sobre todo para los latinoamericanos es bastante más fácil. Ahora, el problema viene cuando quieres ingresar al mundo laboral, porque cuando uno hace esa transición, realmente lo que uno quiere es, normalmente, no todo el mundo, pero normalmente lo que el migrante quiere es comenzar a ingresar dinero para desarrollar su proyecto futuro, para pagar deudas en su país, para reunir la mayor cantidad de dinero y luego volverse otra vez. Entonces ahí es donde viene como el primer encuentro con una realidad que a muchos, por desgracia, no es la realidad la más bonita con la que uno se puede encontrar. Entonces, ¿qué pasa allí? ¿Qué pasa con España? Entonces tú puedes llegar allí. Igual, antes de llegar tienes que tener en cuenta que debes llevar un buen colchón económico, porque España, si bien no es demasiado cara, tampoco es demasiado barata. Entonces tienes que saber que cuando llegues tienes que contar con un dinero para una renta, para pagarte el transporte, para comida, y desde luego es bastante costoso con respecto a nuestros países. Ahí hay que tener también, estar preparados psicológicamente, porque aunque este país se habla la misma lengua que se habla en la mayoría de Latinoamérica, hay diferencias culturales bastante marcadas. Pues hay que ir como con la mente muy abierta para poder integrarse a esa nueva cultura. Comenzando por la comida, por las palabras que se usan, por los horarios, por la climatología. Hay un montón de factores que son muy diferentes, hay cosas que son bastante diferentes a nuestros países allí en Latinoamérica. Cuando llegas a España, pues inicialmente si llegas con una red de apoyo, por ejemplo familia o amigos que te puedan apoyar para poder comenzar esa nueva vida, pues va a ser mucho más fácil. Por otro lado, desafortunadamente hay personas que llegan a España y llegan solas, llegan solamente con un tiquete normalmente de ida y vuelta, que es lo que se suele hacer desde Colombia, para que cuando pases por el aeropuerto no tengas ningún inconveniente. Normalmente la gente suele decir, vengo de turismo, tiene sus tiquetes de vuelta, tiene además su reserva de hotel, y luego pues llegan al país y dicen, bueno, yo cuando llegue al país ya resolveré cosas, yo ya allí llego, busco trabajo y ya en unos días ya comienzo a producir y ya me organizo. Déjenme decirle que desafortunadamente en España es muy complejo cuando llega uno en esas condiciones específicas,
porque conseguir empleo, y más cuando la persona no tiene documentos, es bastante difícil. Incluso es bastante difícil para las personas que ya llegan con documentos. Hay muchas personas que por medio de familia pueden ingresar al país a través de la reunificación familiar. Entonces, pues es un poco más fácil porque consiguen documentos, comienzan a tramitarlos y rápido los pueden conseguir. Bueno, no rápido, pero sí de una forma que puede hacerse llevadera. Ahora, diferente es las personas que no tienen esa posibilidad, que no tienen ningún tipo de familia ni nada, sino simplemente que llegan al país y necesitan pasar un cierto tiempo para solicitar la nacionalidad, no, el permiso de residencia. Entonces, ahí ya la cosa comienza a ponerse un poco más compleja, porque mientras se tramitan todos esos papeles va a pasar bastante tiempo, va a ser bastante engorroso, va a haber un montón de situaciones, vas a tener que disponer de tu propio dinero para pagar, si tiene, pues, en un hostel, en un hotel o, por ejemplo, rentar una habitación. Que rentar una habitación también puede ser complejo, cada vez se complejiza más porque solicitan más documentos para poder para tener una cierta seguridad al propietario de que esa persona va a responder por esa obligación que está adquiriendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa en este punto? Si llegas y no tienes suficiente dinero, primero que no te van a rentar, comenzando por un lado, pero luego, si te vas a un hotel o a un hostel o a uno de estos lugares, pues el dinero se te va a ir súper rápido porque es muy costoso. Resulta más económico rentar una habitación que vivir en un hotel o que vivir en un hostel, evidentemente. Pero a su vez es más difícil rentar una habitación que rentar una habitación de hotel, evidentemente. Entonces, ¿qué es lo que pasa allí? Cuando vas a rentar la habitación, me he encontrado a título personal, recién llegué, que cuando iba a, o sea, hacía la llamada, solicitaba información, no sé qué, llamaban, me preguntaban el dueño de la habitación, me preguntaba que en qué trabajaba, de qué nacionalidad era, y realmente pareciera que no, pero eso para ellos es importante. Y puede parecer racismo o lo que sea, pero muchas veces cuando yo decía que era colombiano, aunque toda la conversación iba bien por texto, cuando llegaba la hora de escucharme, ya ahí se ponía un poco más compleja la cosa. Perdían el interés y decían, bueno, es que hay otras personas que están buscando la habitación, están interesadas, pues ya te informaré algo. Ahí ya uno dice como que, bueno, creo que va a ser que no me van a rentar la habitación. Entonces, eso también pasa mucho por ahí. Luego, bueno, supongamos que la persona no le importó el tema de tu nacionalidad y no le importó el tema de que si tienes o no tienes empleo. Vamos a suponer eso. Cuando rentas te suelen pedir un adelanto, aparte de lo que vas a pagar por la habitación, te piden un adelanto y como una pequeña cantidad de dinero para cuando te vayas, por si hay algún desperfecto en la habitación, por si se presenta alguna situación, pues entonces toman de ese dinero y hacen las reparaciones. Entonces tienes que contar con el dinero de la renta del mes en curso, con el dinero de ese depósito que dejas, y además tienes que dar 1, 2, 3, la cantidad de meses por adelantado que te pidan. Entonces, tienes que tener una buena cantidad de dinero para poder hacerle frente a estos pagos. Ahora ya, supongamos que estás ubicado, que has podido hacerle frente a estos pagos y ya te enfrentas a la siguiente parte, que es el mundo laboral. Tienes que comenzar a buscar. Por lo general en España se suele hacerlo a través de páginas como por ejemplo Mil Anuncios. El recién llegado siempre usa Mil Anuncios para poder poner sus publicaciones y entonces ahí ya comienzas eso, pero ahí esa parte es más compleja porque cuando ponen los anuncios por lo general son muy específicos y piden que la persona tenga permiso de trabajo. Es súper importante el permiso de trabajo y normal porque si a estas personas le hacen alguna auditoría en sus empresas, en sus locales o lo que sea, con respecto a los trabajadores y estos no tienen permiso de trabajo, pues les cae una multa grandísima. Entonces, depende de a qué gremio quieres pertenecer,
esto va a ser más riguroso o menos riguroso. Por ejemplo, trabajos que sean de puertas para adentro, como cuidado de personas mayores, como niñeras, como limpieza, algunas veces en el sector de la construcción, que están dentro de la obra, que no están de cara al público, pues sí que hay posibilidades, hay muchas posibilidades. Sobre todo para mujeres es más fácil que para los hombres. Eso es otro punto que hay que tener en cuenta. Las mujeres cuentan con mucha más facilidad de que se les dé trabajo que a los hombres. Entonces ahí ya hay que comenzar a mirar ese tipo de cosas porque no es fácil desde mi experiencia. Muchas personas podrán decir, sí, es súper fácil, yo conseguí a la semana, conseguí a las 2 semanas, lo conseguí en 3 días. Eh, es totalmente personal la experiencia de cada uno. La mía ha sido desafortunadamente al principio, fue bastante complicada y por más currículums, hojas de vida que le llamamos en Colombia, por más currículums que pasaba, pues nunca me llamaban, o si me llamaban pues estaba el tema de la documentación o un montón de situaciones. Entonces pues para mí fue complejo, pero para las otras personas pues lo tienen mucho más fácil. Y ahí ya pues entran otras cuestiones al juego, podemos decirlo así de esa manera. Y es que hay veces cuando tú no tienes documentos, por ejemplo, la gente te contrata, el empresario te contrata y te dice, ok, vale, nada, vamos a trabajar, vente a tal hora, vente a tal día y te ponen a trabajar. Como no tienes documentos, no tienes un soporte legal detrás tuyo, no conoces las leyes del país, no conoces cómo se mueven las cosas y crees que por estar en un país europeo, en teoría el primer mundo, pues entonces todo el mundo es legal y correcto y resulta que no es así. Detrás de esto hay muchas personas estafadas, muchas personas a las que las han robado, no les pagan el sueldo y si van a reclamar, te dice como que, bueno, usted no tiene acá documentos, usted aquí no es nadie para reclamar. Entonces, pues ahí ya es otra parte más compleja, se va complejizando la cosa. A todo esto no quiero decir que siempre pase así, o sea, es una pequeña parte, pero lo que quiero que tengan en cuenta es que eso existe y que puede pasar. Tampoco quiero decir que todo lo anterior que he dicho que pareciera, bueno, o pareciera no, si pareciera que es negativo, realmente son realidades, porque cuando ustedes ven videos en YouTube, por lo general, o en redes sociales, TikTok o lo que sea, la gente suele contar la parte bonita de la migración, la parte en la que todo está bien, me fue bien, llegué, me compré un carro, me compré una casa, viajo, conozco. La gente suele contar eso porque pues hay veces por vergüenza o hay veces por querer aparentar lo que no es, pues cuentan esa parte que sí, que está bien que la contemos, pero también es importante eh, decirles a las personas que se presentan problemas en el camino y también es bueno que tengan esa información a mano para que no les pase, para que no se vengan con los ojos cerrados. Hay gente que se viene como con una venda en los ojos y no les permite ver más allá. Y no les permite ver más allá porque simplemente no piensan que ese tipo de cosas puedan suceder. Entonces, yo no estoy aquí para decirles, vénganse, no se vengan. Bueno, vénganse no, porque yo en este momento ya no estoy en España. Yo hace un tiempo, unos cuantos meses, me mudé de España hacia Suiza, que de eso luego también haré otro video. Entonces, mi motivo no es generar efecto llamado, tampoco es satanizar España y decir que es malo, tampoco es endulzarlo y contarles historias maravillosas y decirle que es espectacular. Simplemente lo que quiero es contarle realidades y pequeños detalles de lo que sucede cuando se migra hacia allí. Por otro lado, también quiero dejar muy claro que para mí España ha sido como un país maravilloso, me ha tratado súper bien, he sido muy feliz allí, pero para llegar a esa etapa, a ese momento de la felicidad, tuve que pasar por muchos momentos muy, muy, muy difíciles que no se los deseo absolutamente a nadie. Y la verdad es que fueron muchos años en los que la pasé mal, pero pues yo tenía claros, recuerdo cuáles eran mis objetivos y tiré para adelante. Pero de todas maneras, no cambiaría la experiencia por nada del mundo. Yo estoy totalmente agradecido con España y por todo lo que me dio y por todos los momentos que viví allí, a pesar de todo lo malo que pudo haber pasado, a pesar de todos los malos momentos y las cosas que allí viví. Pero también hubo una etapa, sobre todo al final de mi estancia, que fue
espectacular. La calidad de vida que hay en España dudo que la haya en otro lugar del mundo. También te ayuda mucho el que el idioma sea tu idioma, bueno, el idioma que se habla en Latinoamérica, eso es súper importante y tal vez por eso te adaptas más rápido a la cultura, más rápido al entorno y terminas como disfrutando casi como si estuvieras en tu país, pero con los beneficios de tener un país con una calidad de vida diferente. Cuando hablo de calidad de vida no hablo específicamente de dinero, porque si es por dinero, igual y creo que España no es el lugar más adecuado porque su economía no es la mejor, los salarios no son lo mejor y los costes de vida también son bastante altos. Entonces, pues nada, no siendo más, esto es un poco de lo que les quería contar acerca de España, de mi paso por España, que habrán muchas cosas, muchos detalles que se me habrá pasado, pero en otro momento pues contaré otras particularidades del país. No siendo más, les dejo. Muchas gracias. Hasta luego.